Listo, doctor, está grabando. ¿A quién le toca? ¿A usted o a mí? ¿Dónde nos quedamos? Ya No, doctor, en finalizó, el grupo doctor. número 2. Emma, Circulación pulmonar. ya, pues entonces avancemos o por donde nos quedamos, no me acuerdo. Doctor, un segundo para que mi compañera me ayude compartiendo. Ok. Ya, sí, justo ahí. Ya, buenos días con todos. Mi nombre es Ariana Orozco y voy a seguir con el tema número 2 grupo número 2 de la circulación pulmonar como tal. Ya bueno, comenzando, vamos a hablar acerca del flujo sanguíneo a través de los pulmones y su distribución. Pero antes de comenzar, tenemos que saber que el flujo sanguíneo a través de los pulmones va a ser igual al gasto cardíaco. Esto quiere decir que los factores que controlan tanto el gasto cardíaco como el flujo sanguíneo pulmonar van a ser los mismos. Ahora, tenemos que saber que la mayoría de o sea, en la mayoría de situaciones los vasos van a actuar como tubos distensibles a concentraciones bajas de oxígeno. Ya, pero esto no va a pasar en la circulación pulmonar. ¿Por qué? Porque la disminución de oxígeno alveolar va a reducir el flujo sanguíneo alveolar local y va a regular la distribución del flujo sanguíneo pulmonar. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando hay cuando hay una disminución de más del 70% de oxígeno, esto quiere decir que esté por debajo de los 73 milímetros de mercurio en la presión parcial de oxígeno, va a provocar la vasoconstricción. Pero, ¿por qué va a provocar la vasoconstricción y no la vasodilatación como en el resto de los vasos a niveles sistémicos? Porque si nosotros nos damos cuenta, en la fotografía tenemos dos alvéolos, uno que está bien ventilado y otro que está mal ventilado. Ya, entonces, si nosotros tenemos al alvéolo con bajas concentraciones de oxígeno, vamos a darnos cuenta de que el vaso va a ser la constricción. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve un vaso que no esté bien oxigenado, ya? Es por eso que va a provocar la vasoconstricción. Pero, ¿y ahora, y esta sangre qué va a pasar? Bueno, va a buscar o el flujo se va a derivar a los alvéolos que estén bien ventilados para que se pueda oxigenar bien esa sangre, ¿ya? Ahora, bueno, a concentraciones bajas de oxígeno también van a pasar, pueden pasar dos cosas, o se libera para que ocurra la vasoconstricción, o se liberan sustancias vasoconstrictoras como tal, como la noradrenalina, o se reduce la liberación de un vasodilatador como el óxido nítrico, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en hipoxia? Porque en hipoxia sabemos que hay bajas concentraciones de oxígeno. En hipoxia el mecanismo de acción prácticamente va a ser la inhibición de los canales de potasio, lo cual me va a llevar a la despolarización, a la posterior activación de los canales de calcio, a la entrada de los iones de calcio y por último va a provocar así la vasoconstricción. Ya, pásale, por favor. Ya, a ver, ahora vamos a hablar acerca del flujo de los gradientes de presión hidrostática de los pulmones sobre el flujo sanguíneo pulmonar regional. Bueno, tenemos que primero saber que en una persona de pie o erguida, en sí la presión arterial a nivel del pie va a ser 90 milímetros de mercurio más que en relación a la presión a nivel del corazón, ¿ya? ¿Y esto por qué es, o por qué es más? Es debido a la presión hidrostática, ya que la sangre como tal va a ejercer, o la presión hidrostática en la sangre va a ejercer como un peso, ¿ya?
Ahora, esto mismo va a pasar en la circulación pulmonar o a nivel de los pulmones, ya que como vemos, desde el punto más alto al más bajo vamos a tener 30 centímetros. Y de aquí vamos a tener una diferencia de presión de 23 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuánto de estos 23 milímetros de mercurio, cuánto va a ser para el vértice pulmonar y cuánto para la base? Pues para el vértice va a ser menos 15 y para la base más 8. Ya, todo esto es una introducción para lo que se viene. Por ejemplo, en la imagen de la derecha vemos una relación de una persona, concentrémonos en la línea roja, vemos una relación con una persona en reposo, y es prácticamente lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque a nivel pulmonar, en el nivel pulmonar superior, es menos 15, por ende va a haber un menor flujo sanguíneo, y mientras que en comparación al nivel pulmonar inferior, vamos a tener un más 8, porque va a haber una mayor fuerza, debido a que si nosotros tenemos, imaginemos la arteria pulmonar y tenemos al pulmón, la mayor cantidad de sangre prácticamente va a ir hacia la base, y por ende la presión hidrostática va a ejercer mayor presión, por eso tenemos una presión de más 8 y más flujo sanguíneo. Cámbiale, por. Ya, ahora con respecto a las zonas 1, 2 y 3 del flujo sanguíneo pulmonar. Ahora, todo tiene relación con lo que antes dije. En el pulmón vamos a tener 3 zonas de flujo sanguíneo pulmonar, que es la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Ahora, la zona 1 también va a ser conocida como zona de ausencia de flujo en todo o durante todas las porciones del ciclo cardíaco. Bueno, esta zona de flujo 1 también, esta es la única que va a ser anómala, ¿ya? Ahora, la zona de flujo 2, que es también llamada zona de flujo sanguíneo intermitente, que esta la vamos a ver que vamos a tener en el vértice pulmonar. Y por último, la zona de flujo 3, que es la zona de flujo constante, que esta la vamos a ver que tenemos en la base pulmonar. Ahora, para explicar cada una de estas zonas, tenemos que recordar acerca de los datos importantes, que es la presión de la circulación pulmonar, que recordemos que en sístole es de 25 y en diástole es de 8, y la presión intraalveolar o alveolar, que es de 0, ¿ya? Ahora, comenzando con la zona de flujo 1, que es la zona de ausencia de flujo. Pero ¿por qué es que es una ausencia de flujo? Bueno, pues vamos a explicarlo con un ejemplo. Digamos que viene un paciente a emergencias que, yo que sé, que ha sido acribillado, se cortó la mano, está perdiendo bastante sangre, y supongamos que viene con una presión pulmonar de 13/6. Sabemos que lo normal es de 25/8, como les mencioné, pero este paciente, debido a que ha perdido bastante cantidad de sangre, viene con una presión de 13/6. Ahora, como les expliqué antes, en la diferencia de presión, que era de 23, menos 15 para el vértice y 8 para la base, tenemos que hacer relación con esto. Entonces, vamos primero con el 13, ¿verdad? Porque el 13 teníamos en sístole, y vamos a ver todo en relación al vértice. Entonces, 13 menos 15 me va a dar un menos 2. Ahora, esto lo vamos a comparar con respecto a la presión intraalveolar, que es 0. Ahora, menos 2 es mayor o menor a 0, es menor. Es por ello que en sístole no va a haber flujo sanguíneo. Ahora, ¿qué pasa en la diástole? Que tenemos un 6. 6 menos 15 daría menos 9. Sí, menos 9. Ahora, menos 9 es mayor o menor a 0, que es de la presión intraalveolar, es menor. Es por ello que tanto en sístole como en diástole no va a haber flujo sanguíneo, y esta es la denominada zona de flujo 1. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, esto con respecto al vértice, pero con respecto a la base, nos vamos a dar cuenta de que sí va a haber flujo, pero va a ser comparado con la presión circular pulmonar normal, pero va a estar en menores cantidades, ¿ya? Es por ello que prácticamente, si este paciente viene y vemos estos resultados, vamos a darnos cuenta que la mitad del pulmón no está trabajando. Y si nosotros no subimos rápido esa presión pulmonar, el paciente va a fallecer. Entonces, por eso es importante. Ahora, con respecto a la zona de flujo número 2, que esta les menciono que se va a dar en el vértice pulmonar, entonces nos vamos a fijar en el vértice.
Bueno, vamos a compararla con la presión de la circulación pulmonar normal, que es 25/8. Entonces, tomando en cuenta el 25 menos 15, nos da un resultado de 10, ¿verdad? Entonces, 10 es mayor o menor a 0, que en relación a la presión intraalveolar es mayor, ¿verdad? Entonces, en sístole vamos a ver que va a haber flujo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en diástole? En diástole tenemos una presión de 8, ¿verdad? Ahora, 8 menos 15, que es el vértice pulmonar, nos va a dar, ¿cuánto nos va a dar? 9, 10, 11. Ya, nos va a dar Menos menos 7, ¿verdad? Nos va a dar menos 7. Ya, entonces, menos 7 es mayor o menor a 0, pues es menor, ¿ya? Es por eso que en sístole había flujo, pero en diástole no va a haber flujo. En sístole va a haber flujo, en diástole no, en sístole sí, diástole no, y por ello se llama zona de flujo sanguíneo intermitente, ¿ya? Ahora, vamos con la zona de flujo 3, que es la zona de flujo de sangre constante, que esta se va a dar en la base pulmonar. Vamos a hacer la comparación con la misma circulación pulmonar de la presión de la circulación pulmonar, que es de 25/8, ¿ya? Ahora, tenemos 25 más 8, que me va a dar 33, ¿ya? Sí, 33. Ahora, 33, hay que compararla con la presión intraalveolar. Si es mayor o menor a 0, es obviamente mayor. En sístole va a haber flujo. Ahora, ¿qué pasa con el 8? 8 y 8, que es de la base pulmonar, es 16, ¿verdad? Ahora, 16 es mayor o menor a 0, que es comparada con la presión igualmente intraalveolar, es mayor. Entonces va a haber un flujo constante, porque en sístole y diástole va a haber flujo, ¿ya? Ya, no sé si me entendieron, pero si no, me dicen nada más. Pásale nada más. Vaya, Nadia. Ya, a ver, ahora vamos a hablar acerca del aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio intenso, el cual va a ser asumido por la circulación pulmonar normalmente sin que se produzcan aumentos grandes en la presión arterial pulmonar. Ay, cierto, me olvidé de explicar algo, pero no importa. Ya, bueno. Eh, sabemos que el flujo sanguíneo pulmonar, cuando hay una excesiva cantidad, un excesivo ejercicio intenso, lo que va a provocar es que aumente entre unas 4 a 7 veces más. Y este aumento prácticamente de flujo te tiene que acomodar de alguna manera, porque va a haber no excesiva cantidad de sangre, pero va a haber una sangre que se tiene que acomodar porque hay un excesivo flujo, ¿ya? Entonces va a haber 3 formas o mecanismos de acomodación para esto. Tenemos en primer lugar el aumento de los números de capilares abiertos. Tenemos en segundo lugar la distensión de todos estos capilares, provocando así de que se aumente la velocidad de flujo. Y como tercero tenemos el aumento de la presión arterial pulmonar, aunque esta no se va a aumentar en gran medida, ¿ya? Con respecto al 1 y al 2, que es el aumento del número de capilares y a la distensión de estos capilares, esto lo que va a provocar es la disminución de la resistencia vascular, ¿ya? Pero ahora, ¿por qué es importante estos mecanismos prácticamente de acomodación? Porque primero van a permitirme conservar la energía del lado derecho del corazón. Así también va a permitir evitar el aumento de la presión capilar pulmonar. Y también va a permitir evitar la aparición del edema pulmonar. ¿Ya? Cámbiale de diapo, por favor. Ya, bueno, con respecto, por último tenemos a la función de la circulación pulmonar cuando la presión de la aurícula izquierda se eleva a consecuencia de la insuficiencia cardíaca izquierda. Ya, ahora, ¿qué pasa? Primero, para comenzar esto, tenemos que saber cuál es la presión de la aurícula izquierda como tal, que es de 1 a 5 milímetros de mercurio. Ese es lo normal, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si en una persona erguida, bueno, normalmente en una persona sana, más bien, puede aumentar hasta 6 milímetros de mercurio sin que exista unas consecuencias graves, ¿ya? Porque a 6 milímetros de mercurio como tal, lo que va a pasar es que se van a expandir las vénulas pulmonares y también van a abrirse más capilares, provocando así que el flujo
siga de igual forma desde las arterias pulmonares, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si esta presión aumenta? Primero, digamos, si aumenta de 7 a 8 milímetros de mercurio, lo que va a provocar es que aumenten o sea, aumente las presiones pulmonares a las mismas magnitudes que es lo que aumenta en la presión de la aurícula izquierda, ¿ya? Ahora, si esto aumenta, también va a provocar el aumento de la carga de trabajo del lado derecho del corazón. Pero, ¿qué pasa si esto ya no solo aumenta de 7 a 8 milímetros de mercurio, sino aumenta allá a más de 13 o incluso puede aumentar hasta 40 a 50 milímetros de mercurio? Pues si aumenta a más de 13 milímetros de mercurio, lo que va a provocar es el edema pulmonar, el cual, bueno, como ya saben que es la excesiva cantidad de líquido en los alvéolos pulmonares. Y bueno, me olvidé de explicar algo, pero atrásale para explicarle qué es de las zonas de flujo. Ya bueno, con respecto a la zona de flujo 3, que prácticamente decía que va a haber flujo constante, hay cuando por ejemplo hacemos ejercicio, digamos que, no un ejercicio intenso, pero sí un ejercicio que yo que sé que me eleva la presión pulmonar en 35-18, y si eso lo tomamos de referencia para hacer el cálculo con respecto al vértice pulmonar, vamos a darnos cuenta que 35 menos 15 me va a dar 20, que va a haber flujo en sístole, y 18 menos 15 va a ser 3, que también va a haber flujo. Entonces, en el ejercicio, el pulmón como tal se va a volver una zona de flujo 3. ¿Y por qué va a ser esto? Porque prácticamente cuando hacemos ejercicio necesitamos una buena oxigenación a nivel de los músculos para poder tener energía y poder hacer bien el ejercicio. Entonces es por ello que el pulmón como tal se convierte en zona de flujo 3. Y ahí sí sigue, solo eso era la explicación. Ya, sigue nomás. Y eso es todo por mi parte, muchas gracias. Buen A ver, día, comentarios. compañero. Un ratito, Magdalena. Listo. Comentarios, preguntas. Pregunta, doctor, disculpe. Buen día. Tengo una duda. ¿Por qué una persona erguida a nivel apical pulmonar tiene como que esa baja de presión arterial pulmonar de 15 milímetros por mercurio? ¿Por qué hay esa diferencia entre presiones? O sea, porque es que está el corazón como base de medida y en llamado apical, la arteria tiene un valor de 15, o sea, tiene un valor de menos 15 milímetros por mercurio y en la base tiene un valor de más 8. ¿Por qué esa diferencia? Mire, para entender esto, como dice Norigo, tenemos que desde el comienzo. Si se ve la pantalla, esto no le molesta la luz. Bueno, a ver, vamos a ver si se acuerdan. Y para que se despierten, vamos a preguntarles. A ver, comencemos. Sabine. Sabine, Sí, aquí estoy, digamos. ¿qué tenemos al corazón? Ahí está el corazón. Y por aquí sale la arteria pulmonar. Ya. A este nivel, ¿cuál es la presión sistólica y cuál es la presión diastólica? En el lado derecho. Sería en el ventrículo y ventrículo la aurícula derecho. derecha. Sería de 25 la presión sistólica y la diastólica sería de 8. Pues, Doctor, espera, es que justo se me trabó. A ver, sería de 25 y de 8. en la aurícula, en el ventrículo, seguro. Eso le pasa por estar viendo el libro. Analícelo, no lo vea el libro, solo analice. Está en la aurícula y el ventrículo derecho. ¿Cuál es la presión? Sería de... La presión sería de 0 a 1.
Pues no está segura, ¿no? Es de 0 a 1, acuérdense siempre, de 0 a 1. Lo tiene que estar segura, Sabine. Ya, de 0 0 a a 1. 1. Ahora sí. Vino el ventrículo, se contrajo y mandó la sangre acá arriba. En la sístole, mandó la sangre. Ya estamos en la arteria pulmonar. Viendo la diástole y para que no se riegue la sangre, se cierran las válvulas. En este momento, en la arteria pulmonar, ¿cuál es la presión sistólica y cuál es la presión diastólica? A ver, Sabine. Ahí sí es 25 Ahí. y 8. Ujú. Porque aquí se quedó estancada esta sangre, ahí sí la presión, en la diástole. Entonces ahí sí tenemos 25 y 8. Ok. Ya está. Ahora sí, ya no. Tiene que analizarte, Sabine. A ver, Génesis, Guamán. Presente, doctor. ¿Cuál sería la presión arterial media? Entonces la media hay aquí. ¿Cuál sería la presión arterial media de la arteria pulmonar? Acuérdense que aquí ya se va. El que ya se encuentra con los pulmones, porque ya están los pulmones. La presión arterial media, ¿cuánto sería? Hasta que 15. busca. 15. Por favor, míreme a la cámara. No, a mí me molesta cuando se ponen a leer y no analizan. Tienen que aprender a analizar. Ustedes van a ver fisiopatos y si no analizan la cosa aquí en este momento van a tener problemas con fisiopatos. Olvídense de andar copiando y enseguida buscar y googlear. Analícelo. Pues si tenemos 25 y tenemos 8, la mitad sería más o menos. ¿Cuánto? 15 milímetros de mercurio. 15 milímetros. Ahora sí. Ahora dijo la vez pasar, compañero, y que hay una persona que le meten por la vena o por la arteria, la vena, puede ser, pues, dependiendo, ¿no? Puede ser subclavia, yugular interna o cefálica. Entran por la aurícula derecha, el ventrículo derecho, se mete por la pulmonar y llegan y meten un catéter, se llama el catéter de Swan-Ganz, y hasta donde lo máximo que llegue. Esa presión, ¿cómo se llama? Génesis. No le escuché, doctor, es que tenía abierto. Allí, Presión de enclavamiento, doctor. presión de enclavamiento. Valor normal. De 3 a 5 milímetros de mercurio. Ya. Pero usted no es Angie, oiga. Usted es Abigail. Bueno, ya está. Ya le va a poner su calificación a Abigail. Es Abigail Naranjo. Pero yo le dije a Angie. Angie se me aclaró loca, Angie. Mentira, doctor. Chama, Naranjo, acá está. Ya. A ver, seguimos con Abigail entonces. Sí, doctor. Ya, entonces estamos que esta es la presión de enclavado. ¿Que de cuánto me dijo? De 3 a 5. 3 a 5. O puede ser hasta de 2 a 5, sí. Ya. Y esta acá dicen que está en relación a la aurícula izquierda porque está más cerca, ¿no? De la presión más cerca que hay. Estos valores tienen que saberlo porque va a llegar el momento, lo que ya la compañera habló, cuando hay una insuficiencia o una estenosis va a repercutir sobre esto. ¿Y la presión capilar pulmonar media cuánto es? Abigail. 7, doctor. 7 7. milímetros de mercurio. Entonces, mire, ¿por qué yo insisto en estos valores? Porque para entender las zonas de West que habló la compañera, tienen que saberse estos valores. Ok. Otro dato que tienen que saberse. Ahora sí, Angie. Dígame, doctor. Buenos días. En el momento de la inspiración, Ya. el retorno venoso aumenta o disminuye. Esa fue la pregunta que me hizo la clase pasada. Yo Y no se sé. acordó. Y ¿Y? le contesté mal sin querer, ya.
disminuye, usted me dijo que disminuye, sí. A ver, según O yo sí. sea, A ver, formúleme bien la pregunta para analizarlo bien. oiga, si está bien formulada, ¿cómo Pero hacemos? me la repite, por favor. Ah, que se la repite. Durante la inspiración, el retorno venoso aumenta o disminuye. A ver, durante la inspiración, aumenta de ley el flujo sanguíneo y de ley tiene que aumentar. Ay, no, espérese. Ya me hizo confundir. Yo le habría hecho confundir. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿qué le pongo? La presión alveolar es esta, 0. Ya. En la inspiración se hace negativa o positiva. Ah, en la inspiración se hace. A ver, inspiración tiene que aumentar. Sí, aumenta. Y en la expiración tiene que disminuir, se hace -1 en la expiración. -1. Y Ajá. si algo está negativo, ¿es más fácil la entrada o la salida? No, pues más difícil. Ajá, por lo mismo disminuye. O no, porque, a ver, usted me dice Si yo que tomo un negativo. frasco vacío, ¿es más rápido que se llena o más difícil? A ver, pero usted me dice negativo, como en expiración. La inspiración es negativa. Ah, ya, perdón, ya, en la inspiración. Ah, ¿verdad? Disminuye, ay, verdad, verdad. Disminuye para poder extenderse y poder recibir todo el aire. Y a lo que entra el aire, ¿entra más sangre o menos sangre? Entraría más. ¿O no? ¿Sí o No no? está segura, no está segura. No, Está adivinando. hecho bolita. Ya. Pero mire, princesita, si esto está Sí. negativo, Ujú. es como que usted tenga un frasco vacío y le echa el agua, es más fácil que esté lleno. Si está vacío, es más fácil el retorno venoso. Llega mayor retorno venoso. Pero en cambio, en el contrario, cuando ya sube, +1, disminuye porque ya está lleno. Ya. Espero que esté bien claro esto porque ya vamos a entrar a la zona de West y ahí tienen que entender bien esto. Ahora sí, vamos con Sebastián. Gracias. Dígame, Mira, doctor. Sebastián, cuando tú te metes a una piscina, mientras más profundo es, los Aumenta la... oídos ya, aumenta la presión. Entonces tú, normalmente, estás parado. Nuestro cuerpo tiene sangre y la sangre tiene agua. Y el agua produce lo que se conoce como presión hidrostática. Entonces la presión hidrostática, mientras más va hacia la Tierra, más fuerte la gravedad. Por eso que a nivel de los tobillos, tú tienes 90 milímetros de mercurio más de lo normal. Si le toma la presión a una persona en la pierna, va a salir más elevada que en los brazos. Porque incluso eso fue en la clase de circulación, me imagino que deben de haber enseñado, que a medida que va saliendo la sangre, la presión hidrostática va cambiando. Y esta presión hidrostática tienen que entenderla porque en eso se basa la zona de Wells. La zona de Wells es lo siguiente, que de la parte más alta hasta la parte más baja del pulmón hay 30 centímetros. Pero en presión hidrostática esto corresponde a 23 milímetros de mercurio. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí, no? Entonces, pero acuérdense aquí que aquí en el centro tenemos razón. Mientras más baja tú, más positiva se hace. Mientras menos, más negativa. ¿Sí está claro, Sebastián? Entonces, estos 23 centímetros, los fisiólogos, eso no tienen nada más que hacer, se pueden estar investigando y han descubierto que de aquí para lo que está por encima del corazón es negativo -15. Y lo que está por debajo del corazón es positivo +8. Porque va hacia la gravedad, por cuestiones de gravedad. Si tú le mides la presión hidrostática a nivel de los tobillos, vas a tener más 90 milímetros de mercurio. Y a partir del corazón, lo que digo ahorita, aquí es 0, ¿no? Pero de ahí para allá, todo se hace negativo.
Entonces tenemos lo que dijo la compañera, tenemos dos valores. El 23 milímetros los tenemos repartidos arriba, que es negativo, y abajo, que es positivo. Tenemos 23 milímetros. Aquí hay más 8 y acá hay más 15. Menos 15, perdón. Entonces ya tenemos ahí. Nuestro cuerpo normalmente tiene dos zonas, se llaman zonas de West. En algunos libros lo van a encontrar como zona de West. Dos niveles. En la zona de acá arriba del vértice de nuestro cuerpo se encuentra lo que se conoce como zona 2 y en la base zona 3, porque normalmente no tenemos zona 1. ¿Qué significa todo esto? Aquí está relacionada a lo que es perfusión y ventilación. El alveolo recibe el aire, para hacer intercambio necesita difundirlo al vaso. Entonces, lo normal. Arriba, a este nivel, la lo acabamos de ver. Doctor, no se le escuchó nada. Su Eh, internet. Eso le iba a comentar, doctor. No se le entendió absolutamente nada. Ya, Está vamos otra vez. Vamos from the start. Se le escuchó hasta cuando dijo lo de la zona 2 y la zona 3. Explicó Ya, hasta ahí y ya. Acabamos de hablar sobre la repercusión que tiene la presión hidrostática en nuestro cuerpo. Y ahorita lo estamos relacionando con la presión hidrostática a nivel del pulmón. Los fisiólogos, como están vagos, miren desde la parte más alta hasta la parte más baja, y ahí creo que hay 30 centímetros que representa 23 milímetros de mercurio. Teniendo en cuenta que aquí está el corazón, todo lo que está por arriba es negativo, todo lo que está por abajo es positivo. De tal manera que tenemos 15 más 8, 23 milímetros de mercurio. Así está repartido. ¿Está claro usted, no? Sí, eso ya está claro, doctor. Pero tenemos el mismo inconveniente. Está escribiendo en la Ya pizarra. tenemos Escucha. dos zonas de web aquí. O sea, tenemos tres, pero nosotros normalmente tenemos dos. ¿Qué significa todo esto? Tenemos al alveolo y tenemos acá abajo Corta todito. y ahí.